Ya, hola, ¿cómo están? Vuelvo a la segunda parte porque me di cuenta que leer el capítulo duodécimo, o sea, de tener a Plutón en la casa 12, es mucho más complejo de lo que pensaba. Incluso ya sabía que era complejo, pero ya esto es muy fuerte. Em, Como les dije, yo no he leído este capítulo, simplemente lo estoy leyendo con ustedes y lo voy reflexionando con ustedes. Esa es la idea de todo esto. Esa es la idea de este canal. La idea de este canal es pensar. La idea es fomentar el pensamiento, la creatividad, que nos expresemos de la forma más espiritual posible, ¿ya? Dice, esta fisura o disociación le llevaría a un sentimiento final de soledad, de que algo le hacía falta en su vida, por lo cual intentó traer a la realidad otro de sus sueños profesionales, como escritor de novelas eróticas, naturalmente bajo un seudónimo. A través de sus personajes y de las historias que se desarrollaban en sus novelas, pudo satisfacer de forma vicaria sus propios anhelos subconscientes, ya que en la vida real su existencia transcurría sin mayor romanticismo sexual. Sin embargo, pronto se vio envuelto en un romance que de cierta forma se parecía a lo que él contaba en sus novelas. De hecho, este individuo consiguió materializar sus propios sueños y deseos subconscientes, los cuales parecían muy reales a sus ojos y a los de los demás. Él no era consciente de que todo esto respondía a su propio temor de fusionarse con la fuente primordial, ni cuando representaba el papel de Dios, ni al surgir en su interior el sentimiento de soledad. Él pensaba que se trataba de otras cosas, lo cual es frecuente de los nacidos con Plutón en la casa duodécima, ya que por lo general tienen dificultades para reconocer la verdadera base de sus sueños casi reales, ya que ellos los están viviendo. Pero también es duro para ellos reconocerla, pues las motivaciones y temores profundos que los generan son de naturaleza inconsciente. No obstante, puesto que se trata de los deseos separatistas y no provienen de una orientación consciente basada en una relación interna con la fuente, las realidades que van a crear están destinadas al fracaso de una u otra forma. Al final, la burbuja de irrealidad estallará y saldrá a flote la verdad, para hacer que estos nativos tomen conciencia de aquello que consideraban real era tan solo un sueño, una fantasía que finalmente les va a dejar solos, al borde del abismo, ajenos a toda satisfacción o paz interior. En el ejemplo anterior, la red nacional que el nativo había creado fracasó debido a que muchos de los que formaban empezaron a depender totalmente de él y no estaban calificados para este trabajo, en cuanto que no tenían suficiente capacidad para juzgar a quién podían ayudar o curar y a quién no. En último análisis, todo esto fracasó debido al deseo de representar a Dios y porque el trabajo no estaba orientado hacia la fuente primordial. Todo esto nos demuestra que la necesidad fundamental de estos nativos es la de alinear sus voluntades individuales y deseos con la voluntad y el deseo de la fuente. Al no ocurrir así, todo aquello que ha sido creado en base a los deseos egocéntricos o separatistas va a fracasar en algún momento. Este shock emocional hará que el nativo tome conciencia de la verdadera base y naturaleza de sus sueños, fantasías e ilusiones, al mismo tiempo que en el ejemplo anterior comenzó a fracasar el proyecto de la red nacional, el individuo vio desvanecerse también el romance que había surgido con base en sus historias eróticas, pues la fantasía construida por su mente no llegaba a compaginar con la realidad actual de esta relación. El shock emotivo por la realidad de ambas situaciones hizo que el nativo entrara en un ciclo que le llevaría a reevaluar por completo su vida, de dónde venía todo y por qué razones. O sea, esa es la idea de tener a Plutón en la casa duodécima, es simplemente eh, llevar al límite la situación actual, es decir, representar un papel al extremo, de tal forma de creerte el cuento y hacerles creer al resto también el mismo cuento. Y cuando te des cuenta que estás actuando en base a lo que tú quieres para ti mismo, como una especie de capricho en el cual eh, los proyectos que tú realices sean solamente pensando en ti mismo y en tu bienestar y no en el bien del universo ni en el bien social, es que todo eso te lo va a robar el universo. Lamentablemente es algo que uno viene, todos tenemos a Plutón en alguna casa y todos venimos a sufrir a Plutón, eso es un hecho.
Pero no es sufrir porque sí, es sufrir porque yo quiero profundizar en eso, es porque yo quiero rematar esa casa. Si tú tienes a Plutón en la casa duodécima, o si tú tienes a Plutón en Pisces, es porque tú vienes a rematar esto, vienes a pum, 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 allá a no vivirlo más. Por lo tanto, lo debes vivir al máximo. Como bien, como Plutón o como Escorpio lo vive la vida al máximo, saca el jugo hasta el último, hasta la última gota de veneno. Eso es lo que tú vienes a exprimir, a darte cuenta de que tú no estás acá por ti, de que tú estás acá por el resto. ¿Ya? Eh, Voy a continuar. Ah, justamente esos fracasos, o veámoslo así como un aprendizaje, porque es mucho más bonito verlo así, te van a ayudar a entender el por qué tú te comportas de esa forma. ¿Ya? ¿Por qué tú vienes a ayudar al mundo? Cuando te des cuenta que te puedes ayudar a ti mismo y que puedes crear todas estas realidades que tú quieras, cuántas realidades y tú puedes hacer creer a tu mamá, a tu papá, a tu hermano que tú eres de cierta forma, a tus amigos, a tus colegas, y cuando tú te des cuenta del poder que tú tienes en tus manos, vas a tener que utilizar ese poder para el bien común. Si tú no lo utilizas para el bien común, lamentablemente se van a seguir destruyendo sus planes y vas a seguir preguntándote el por qué hasta que te des cuenta que esa potencia que puedes aplicar contigo mismo la puedes aplicar con todo el mundo. Y cuando tú quieras ayudar al mundo entero, vas a ser mucho más feliz. Bueno, ahora voy a continuar. Perseguir un sueño en forma compulsiva es algo que puede durar a veces varias vidas, debido a que las fantasías solo están limitadas por el poder de la propia imaginación individual. Sin embargo, en algún punto del proceso evolutivo, estas personas llegarán a agotar sus deseos separatistas y evasores, con lo cual caerá sobre ellos algo parecido a un gran peso. Desilusionados, se dirigirán finalmente hacia la fuente para hacer frente al infinito abismo y buscar una relación con el todo cósmico. Dentro del hastío a que les ha llevado el deseo y la fantasía separatista, todos ellos serán conscientes algún día del antiguo axioma espiritual: la vida no es más que un sueño. Y así como la ola del mar debe retornar a su origen en el fondo del océano, también todos nosotros debemos volver a nuestro origen primordial. Al ser conscientes de ello, estos nativos se sentirán altamente inspirados por la naturaleza de su verdadera identidad, con la posibilidad de recibir también inspiración para el cumplimiento de algún tipo de misión entre nosotros. Tal conciencia llegará cuando el individuo entre en relación con la fuente de forma voluntaria, para que sus actos y deseos estén en directa conformidad con la manera en que dicha fuente desea expresarse a través de ellos. O sea, es decir, ustedes son un canal de bonanza, perdón. Son un canal de los propósitos existenciales. Si ustedes buscan desconectarse de la fuente, es decir, buscar la superficialidad en la vida, buscar los lujos, eh, centrarse en sus caprichos, centrarse en las cosas que ustedes quieren hacer porque ustedes quieren ser bacanes, no sé. Bacán en Chile significa, disculpen el modismo, pero significa como querer ser lo máximo, pero desde el ego, no desde el universo. Entonces, cuando cuando tú te alineas con los propósitos del universo, tú eres un canal de infinita prosperidad. Y entonces el universo te va a empezar a dar todo eso que tú necesitas, no lo que tú quieres. Porque el universo siempre nos va a dar nosotros lo que necesitamos, no lo que queremos. ¿Ok? Continúo entonces. Espero no ser demasiado, discúlpenme si he sido muy duro en este video con ustedes. Yo sé que ustedes son unas almas que han venido a experimentar. eh, Ustedes son seres muy evolucionados, ¿ya? Ustedes no vienen acá a jugar a las bolitas. Ustedes no vienen aquí a comprarse Ferrari y a lucirlo. Ustedes vienen a ayudar al mundo a conectarse con la fuente. Ustedes son fuente de inspiración para muchas personas. Por lo tanto, todo el poder que ustedes convergen, todo el poder que ustedes tienen de la fuente, utilícenlo a favor del bien común, ¿ya? Porque ese es su propósito existencial, no hay otro más que ese. Entonces, ¿para qué van a seguir perdiendo el tiempo? Mejor dedíquense
a lo que le puede ayudar al resto, y así ustedes van a sentir ese goce espiritual muy profundo y se van a ver conectados con la fuente y con los propósitos de arriba, y se van a dar cuenta que van a trascender de una manera mucho más fácil. Y la vida se les va a hacer mucho más fácil. Y ahora prosigo. La resistencia o la negación a sumergirse en la fuente puede ser manifestada por otros canales, incluyendo la afirmación de que no hay nada equivocado en ellos o en sus vidas, con una pretensión compulsiva de que todo está bien. Incluso en el caso de que su realidad no corresponda a la apariencia deseada, con la fuerza ciega de sus voluntades, estos nativos con Plutón en la casa duodécima intentarán forzar las cosas para que todo marche bien. Por supuesto, en algún momento del proceso se romperá el cristal color de rosa, y eso permitirá la entrada de la fulgurante luz de la verdad para iluminar la realidad de su situación actual en la vida. Tal ruptura será provocada por una actividad constante y socavadora de nivel subconsciente, o a través de confrontaciones con su entorno, donde la propia realidad autocreada se encargará de socavar lo que ellos creían. Este shock experimental con la realidad les traerá necesariamente confusión, alienación, disociación y pérdida de creencia, todo lo cual va a reforzar en ellos la comprensión de su erróneo estado anterior respecto a algo que no era real, y de los bloqueos y negaciones a que les había llevado su propia ingenuidad, haciéndoles ver solo aquello que deseaban ver o negándose a reconocer que había algo fuera de lugar. Dicha comprensión sobreviene por lo general luego de un tiempo de necesaria confusión. Como un toque repentino, el conocimiento entra en la conciencia individual, y al tener lugar esta claridad casi mágica, la persona se ve obligada a reconocer que una fuerza superior está actuando sobre su existencia. Era lo mismo que les decía antes: ustedes son un canal que utiliza el universo para que ustedes comuniquen, ¿ya? Por lo tanto, eh, el propósito existencial de ustedes es un propósito que no está destinado para todo el mundo. Eh, Tienen una responsabilidad grande y por lo tanto eh, tienen que estar a la altura. Por otra parte, todos los que han nacido con Plutón en la casa duodécima llegan a esta vida con un sentido muy estricto y preciso acerca de lo que es correcto y lo que es equivocado. Muy bien. Sentimiento que se va a reflejar en un patrón conductual idealizado. A su vez, este patrón se va a expresar en varios niveles de desarrollo consciente intrínseco a estos nativos en función de su estado evolutivo. Para la mayoría, esto se traducirá en un sentido innato y profundo de cómo las cosas podrían o deberían ser, sentido que se ha creado gracias al anterior propósito evolutivo que buscaba la identificación con una verdad o realidad trascendente. Por esta razón, todos ellos van a juzgarse a sí mismos y a otros, como a la vida en general, en la medida de este patrón conductual idealizado. Cuando sus propios actos o los de otras personas no reflejan este nivel, van a elaborar un juicio negativo para sí mismos, para otros o para toda la humanidad, siempre en relación a su ideal. A causa de la existencia de los deseos duales en el alma, el anhelo por retornar al origen primordial va a competir con todos los deseos separatistas que se manifestarán como sueños, fantasías o evasiones naturales del anhelo mencionado. Es decir, va a ser más fuerte para ustedes conectarse con el inconsciente colectivo más que conectarse con el ego, ¿ya? Esto hará que estos nativos elaboren cíclicamente juicios en relación a sí mismos, a lo que deberían haber hecho o a lo que deben hacer. Como resultado de ello, muchos caen en una especie de persecución autoinducida, basada en la propia destreza para percibir lo que es correcto o amoldarse al esquema de conducta idealizada, cuyo último fundamento está en la necesidad evolutiva de fundirse con el origen. Pero esto les llevará igualmente a juzgar o perseguir a otros, en cuanto a su propia insuficiencia o debilidad. Muchos de ellos han pasado varias vidas en persecución de sí mismos, a fin de purgar la supuesta culpa por no haber actuado correctamente. Dicha condición les sirve como base para proyectar hacia otros similares juicios o persecuciones, por no amoldarse a sus estándares de conducta ideal. También ocurre que los que han vivido intensas persecuciones autoinducidas en vidas pasadas, llegan a esta vida con un profundo sentimiento de ser víctimas o mártires, que les lleva a percibir su existencia como algo descontrolado, a merced de fuerzas que escapan a su poder personal. Algunas de estas víctimas intentarán una salida compulsiva de la realidad a través de las drogas, el alcohol,
o cualquier actividad evasora. Esta situación, que proviene del karma anterior, refleja normalmente el deseo de socavar y erosionar la ilusión del poder, enfocado como algo egocéntrico. Muchos de ellos han abusado de este poder, complejo de dioses, y de ahí la necesidad de perseguirse a sí mismos en vidas anteriores, o sentir que su existencia está a merced de fuerzas incontrolables a nivel individual. Quienes han fracasado en el logro de su propósito debido a estos condicionamientos y se han negado a poner su propia voluntad al servicio de la voluntad suprema, culparán compulsivamente a todo y a todos para tratar de justificar su conducta evasiva. Otros permanecerán prisioneros de sus propias cárceles mentales, desgastándose lentamente, mientras que algunos se convertirán en compulsivos ayuda a todo, intentando prestar servicio indiscriminadamente incluso a quienes no tienen interés alguno en recibir su ayuda, sin querer juzgar a nada ni a nadie, como si todo juicio, incluso sobre ellos mismos, debiera ser evitado como algo erróneo. En realidad, la lección esencial para todos estos nativos con Plutón en la casa duodécima ha sido la de aprender lo que significa realmente juzgar, lo que es y lo que no es, y cómo ejercer juicios correctos sobre cualquier aspecto de la vida. En este caso, la lección ha sido y es la de aprender que todo juicio definitivo se basa en una intencionalidad que a la vez refleja unos deseos determinados, de modo que el individuo debe concentrarse en ellos a fin de comprender la conexión que tienen con sus intenciones. Si los deseos de seguir un tipo de conducta correcta a partir de sus esquemas idealizados de comportamiento son suficientemente intensos, entonces tendrá continuidad la intención de actuar de aquella forma deseada. De modo semejante, los nativos con Plutón en la casa duodécima deberán aprender a juzgar a otros de acuerdo a sus intenciones. Lo importante para ellos es su capacidad innata de juicio y la forma como esto se proyecta hacia otros en relación con sus actos. Tal como dijera Jesús en el momento en que la mujer adúltera estaba expuesta a una furiosa multitud, aquel que se halla libre de culpa que lance la primera piedra. Por supuesto, nadie se atrevió a lanzarla, aunque la multitud basaba su cólera en un patrón ideal de conducta. Jesús vino a puntualizar que aunque todos ellos deseaban amoldarse a tal esquema ideal, ninguno de ellos lo había logrado a la perfección. No obstante, era correcto realizar un juicio interno en cuanto al error en los actos de esta mujer y en los propios actos de cada uno, con base en un esquema ideal. Lo que no era correcto era apedrearla por sus errores, partiendo de que ninguno de los de allí presentes se hallaba totalmente libre de error. Claro, en el fondo lo que quiere decir acá con todo este párrafo que les leí, como que les vomité, disculpen, es que nosotros no somos nadie para juzgar el proceso evolutivo de otra persona. Cuando nosotros juzgamos a otra persona, no estamos juzgando a nosotros mismos, porque queremos que esa persona cumpla nuestras expectativas y las expectativas que nosotros hemos creado de nosotros mismos. Cuando nosotros vemos que esa persona no está cumpliendo nuestros estándares, quiere decir que nosotros le estamos reprochando a ella algo que nosotros no somos capaces de reprocharnos a nosotros mismos, porque ni siquiera nosotros mismos somos capaces de llegar a ese ideal, porque realmente cuando nosotros nos proponemos juzgar nuestras vidas, que tampoco es tu deber juzgar tu vida a ti mismo, juzgar lo que tú vives, porque cada proceso, cada peldaño que tú vives, em, perdón, fue la alarma. Cada proceso que tú vives es justamente para ayudarte a expandir tu nivel de conciencia, porque sin esos errores, sin esos tropiezos que uno le podría llamar en la vida, o fracasos como a algunos les gusta llamar, lo que hacen, la labor de estos procesos evolutivos es de expandir poco a poco tu nivel de conciencia, ir más allá de tu zona de confort. ¿Ya? Porque cuando tú te equivocas es porque estás yendo más allá de tus fuerzas. Estás explorando algo que nunca antes has explorado y por lo tanto es fácil equivocarte. Eh, Cuando otra persona se está equivocando, tú no eres nadie para juzgar ese proceso evolutivo, ni aunque algunas veces te guste jugar a ser Dios. A todos nos encanta jugarnos a ser Dios y a enjuiciar al otro porque es lo más fácil. Pero recuerda que el otro es parte de ti porque es tu espejo cósmico. ¿Ya?
tú me entiendes esto porque tú tienes a Plutón en la casa duodécima y todas estas cosas tú las has aprendido durante muchas existencias, a lo largo de muchas vidas pasadas. Por lo tanto, no debería sentirte mal si yo te digo esto, te lo digo por tu bien, te lo digo justamente para que seas más consciente de que tus procesos son tus procesos y los procesos que tú vivas no necesariamente lo tiene que vivir un otro. Recuerda que cuando tú ves en el otro algo, lo estás viendo en ti mismo y eso es todo. Sin juzgarte más y sin juzgarte menos, nada más. Ya, el juicio interno es necesario en cuanto constituye un medio para llegar a ser más perfectos en relación a un esquema ideal de comportamiento. Pero la clave en este necesario juzgar es poder perdonarse a uno mismo por las incapacidades o fracasos que hayan tenido lugar, teniendo en cuenta la humana imperfección. El propósito y resolución de perfeccionarnos y mejorar constituye el punto de referencia definitivo sobre el cual deberíamos elaborar nuestros juicios. De forma análoga, aquellos con Plutón en la casa duodécima deben contar con un patrón ideal de comportamiento para reconocer los deseos y conductas incorrectos por parte de otras personas, sin que ello refleje o manifieste la forma subjetiva de aquellas, o la falta de juicio y necesaria discriminación. Respecto a los demás, estos nativos deben aprender a no formular juicios a menos que sean preguntados en este sentido. La mejor estrategia será en cualquier caso una actitud mental positiva frente al cambio. Algunos que han estado destinados kármicamente a representar el papel de víctima o de mártir, a fin de entender mejor las propias lecciones sobre el juicio, nos han dejado un testimonio inspirador del tratamiento de esta clase de verdad en relación con el juicio y el perdón. Jesús constituye un ejemplo magnífico cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otro testimonio nos lo dio Ana Frank al dejar escrito en su diario: a pesar de todo, creo aún que la gente es buena en el fondo de su corazón. Jesús tenía un Neptuno en conjunción con el nódulo sur en Escorpio y 6 planetas en Piscis, opuestos a la conjunción de Plutón y Marte, este último retrógrado, o en Virgo. Venus en Piscis era el regente planetario del nódulo norte en Tauro. Por su parte, Ana Frank tenía a Plutón en la casa duodécima, igual que ustedes, como regente del nódulo sur en Escorpio, y Venus en la casa décima y en Tauro como regente del nódulo norte en el mismo signo. Bueno, la lección evolutiva tocante a la formulación de juicios correctos es también muy importante en otro aspecto. Muchos de los nacidos con Plutón en la casa duodécima sentirán un temor atávico e irracional ante lo desconocido, sin ser capaces de afrontarlo solos. Para todos ellos el alma se encuentra integrada a un todo cósmico, universal. Estos nativos son, pues, impulsados hacia el origen primordial con una mayor intensidad que los de cualquier otra posición plutoniana, constituyendo tal impulso su fundamento con gran énfasis e intensidad. En consecuencia, muchos vivirán este hecho como la atracción hacia un vértice interno, a la manera de un agujero negro en el espacio que amenaza con consumirles en el abismo. Al temer la pérdida de control o la disolución, pueden llegar a manifestar todo tipo de conductas aberrantes. Fuertes paranoias, esquizofrenias, fobias y neurosis serían sus manifestaciones extremas. Otros síntomas menos graves pueden ser las frecuentes pesadillas, sonambulismos, temor a la oscuridad o a la soledad, necesidad de estar hablando, esquemas intensos de escapismo o evasión. Siempre están haciendo algo antes de caer rendidos por el cansancio físico, rechazo o negación respecto a lo que no quieren oír, tocar, gustar, oler o experimentar. Por favor, mediten. Por favor, todo lo que les dije anteriormente, háganlo. Es decir, duerman, conéctense con la fuente. Al dormir uno se conecta con lo onírico, con los ángeles, ¿ya? Duerman, hagan un ritual para dormir. Duérmanse, no sé, máximo a las 11 de la noche, porque entre las 12 y las 2 de la mañana uno se conecta con los arcángeles, con los seres superiores que te entregan mensajes muy bonitos. Eh, Toquen, huelan, gusten, sean humanos, equivóquense, por favor. Ya, yo entiendo que ustedes están viviendo a Plutón en Piscis y que es algo que es de vida o muerte. Yo sé que ustedes ven conectarse con lo espiritual como una muerte, ¿ya? Pero véanlo también como un nacimiento, porque muerte es nacimiento y nacimiento es muerte. Van los dos ligados de la misma manera. Y justamente Piscis es la muerte en el zodiaco y Aries es el nacimiento.
yo les invito a que vayan al nacimiento también, ya que no se dejen ir a la muerte siempre, que también el nacimiento es bonito y que de ahí pueden aprender mucho de la muerte, ¿ya? Algunos de estos nativos con Plutón en la casa duodécima pueden servir también de ser recipientes para las visitas de otras entidades o fuerzas, o bien pueden experimentar sentimientos, emociones, estados de ánimo y deseos de origen desconocidos, aunque muchas veces se trata de regresiones internas que irrumpen súbitamente a la superficie, de absorción de las emociones o los pensamientos de otros, o bien de influencias sugeridas por entidades o fuerzas de otra dimensión. Es decir, ustedes son un canal infinito eh, para muchos seres que no solamente están en el plano 3D, también puede ser en otros planos, así que no tengan miedo, por favor, de conectarse con los demás. Eh, dice, todos estos síntomas conductuales reflejan un mismo propósito evolutivo. Disuelve las viejas barreras que impiden un contacto directo o una relación con la fuente primordial, identificándose con un sistema de creencias trascendentes a fin de nutrir este tipo de relación. En los peores casos, la resistencia a este proceso va a producir una situación insana, posesiones psíquicas o una total fragmentación o desintegración. Unos pocos manifestarán el llamado síndrome de Jesús, caracterizado por personas que están intoxicadas y totalmente engañados por sus propios egos, que se consideran a sí mismos dioses. El juicio y una correcta discriminación son necesarios para que estas personas lleguen a comprender lo que está ocurriendo en su interior. Tal comprensión solo puede darse a través de la identificación con un sistema de creencias trascendentes, a fin de tomar conciencia y ubicar dentro de una perspectiva apropiada la causa real que subyace tras la manifestación de cualquiera de estos síntomas. De esta manera, ustedes aprenderán a sortear las engañosas ilusiones y ficciones, reemplazándolas por la verdadera revelación e inspiración divina. El temor a lo desconocido será reemplazado por la fe y la confianza al sumergirse en el abismo de lo ignoto y volver a la superficie renovados y transformados, siendo eliminada totalmente la aprehensión individual a ser disueltos en la nada o en el no ser. Así, anclados en lo universal, algunos de los que han respondido positivamente a su anterior propósito evolutivo vendrán a esta vida como personas psíquicas, intermediarios o mediums innatos. Otros que se han sumergido con fe en el infinito abismo mantendrán un enfoque predominante y exclusivo sobre la fuente primordial. Unos cuantos llegarán a experimentar... Oh, se me fue. Espérense. Eh, Unos cuantos llegarán a experimentar grandes revelaciones acerca de la naturaleza de la creación, experimentándose a sí mismos como seres cósmicos. Espérense que se me perdió esto. Ah, ya, ahí sí. Así anclados en lo universal, algunos de los que han respondido positivamente a su anterior propósito evolutivo vendrán a esta vida como personas psíquicas, intermediarios o mediums innatos. Otros que han sumergido con fe en el infinito abismo mantendrán un enfoque predominante y exclusivo sobre la fuente primordial. Unos cuantos llegarán a experimentar grandes revelaciones acerca de la naturaleza de la creación, experimentándose a sí mismos como seres cósmicos, en tanto que otros, que han tomado conciencia de que solo existe esta verdad, negarán cualquier aspecto de sí mismos que necesite ser desarrollado, sin suprimirlo. Cada individuo es único, y cada tema natal nos va a mostrar el bagaje previo kármico evolutivo que le ha conducido hasta cualquiera de las anteriores posibilidades. Otros de los nativos con Plutón en la casa duodécima llegarán a esta vida sin comprender bien por qué están aquí, percibiendo este planeta como algo extraño y ajeno a ellos. Es posible que hayan tenido vidas en otros mundos, o que hayan estado mucho tiempo sin encarnar. Un conflicto bastante corriente en ellos se manifiesta en forma de una frustración de ser incapaces de expresar lo que sienten o experimentan ellos mismos frente a otras personas. Algunos de estos nativos han tenido varias existencias en las que han vivido retirados casi totalmente. Este proceso introspectivo podría haberse dado en monasterios, selvas, prisiones, etc., y su objetivo era promover la autocontemplación dentro del todo universal. En ciertos casos, el retiro no ha sido voluntario, sino que la persona ha sido forzada u obligada a ello, con el fin de reforzar esta misma lección, y en estos casos,
el elemento de compensación kármica debe ser considerado como la causa y el porqué de sus actuales motivaciones. Todos los nacidos con Plutón en la casa duodécima tienen alta sensibilidad en su glándula pineal, conocida también como glándula oculta en otras culturas y épocas, tal como la afirma Mendy Hall en su obra titulada Anatomía oculta del hombre. Bueno, localizada en medio del cerebro, en la cúspide de la columna vertebral, dicha glándula segrega una sustancia química de naturaleza trascendental, la melatonina, así como el uso de un ácido como el LSD. LSD altera el estado de la conciencia. Algo semejante ocurre cuando trabaja esta glándula, la cual es activada por la luz captada mediante las retinas oculares. Puesto que la glándula pineal se encuentra más activa en estos nativos, ellos podrán, es decir, ustedes, experimentar de forma cíclica estados alterados de conciencia dentro de un proceso de tipo espiritualizante. No obstante, aquellos que no han deseado conscientemente un mayor desarrollo espiritual pueden caer en los síntomas psicológicos negativos que hemos mencionado antes. Desde el punto de vista psíquico, la melatonina producida por la pineal aumenta la sensibilidad de todo el organismo. En el cerebro, centro de la conciencia, los impulsos eléctricos y neurológicos se verán afinados a vibraciones más elevadas, impulsando así los conocimientos de tipo trascendental. Pero esta sustancia va a agudizar igualmente todos nuestros sentidos externos frente a un estímulo determinado, de modo que, por ejemplo, un individuo puede volverse más sensible a las impurezas en el alimento y si no toma precauciones podría tener problemas pancreáticos, fermentos, alta producción de insulina, biliares de vejiga, estomacales, duodenales, hepáticos o intestinales insuficientes. Esto lo dice el autor, no yo. Insuficiencias bacterianas en colon o intestinos, el sistema endocrino o incluso la resistencia de su cuerpo etérico o astral. También podría sobrevenirle estrés emocional, psíquico, intelectual o físico, conducente a problemas psicofisiológicos con un rechazo al impulso evolutivo. Al estar extremo orientado hacia la supresión o negación, el nativo en el peor de los casos puede sufrir cáncer, forúnculos, tumores o abscesos. Desde la perspectiva de su vida anterior, todos estos nativos han venido aprendiendo a equilibrar su necesidad de descanso con la necesidad de actividad externa. Este equilibrio constituye un punto crítico para ellos. Si hay demasiado de ambos, esto puede producir distorsiones emocionales de todo tipo, pérdidas de perspectiva o de un centro de gravedad, así como distorsiones de la psique, puesto que para ellos ha sido muy fácil la pérdida de contacto consigo mismos. También lo ha sido perder la comprensión de la necesidad de este equilibrio, de saber cuándo hay que retirarse y cuándo no. Esta pérdida de contacto es un reflejo del proceso disolutorio, de la identificación total con un aspecto de sí mismos o del seguimiento de una fantasía o sueño tentativo después de otro. El punto de equilibrio que marca el ritmo es siempre cambiante, y esto sucede así, puesto que el individuo también ha estado intentando vivir en un eterno ahora, en el instante presente que refleja el pasado y el futuro simultáneamente. Por esta razón ha sido y es importante para él desarrollar una mayor armonización y avance respecto a la cambiante naturaleza de este ritmo para la actividad externa o interna, y actuar en concordancia. Si estos nativos tratan de colmar esta necesidad cuando surge, podrán entonces desarrollar una mayor lucidez y comprensión en todos los niveles de su propio ser y de sus actividades mundanas, puesto que se encuentran en armonía consigo mismos y con el universo. La filosofía taoísta china refleja esta necesidad en su concepto del Wu Wei, lo cual traducido literalmente significa la no acción. Si el nativo llega a tener una comprensión consciente de su necesidad de cada momento y actúa en consecuencia, sus actos estarán en armonía con lo que se requiere en aquel instante. De este modo, la acción no existe, puesto que la acción implica moverse en el presente desde un punto de vista egocéntrico. Las tres reacciones más comunes a este propósito evolutivo previo a las situaciones kármicas relacionadas que acontecen en función de estas reacciones puede resumirse como sigue. 1. Algunos de los nacidos con Plutón en la casa duodécima repelerán o rechazarán el impulso evolutivo por medio de la fuerza de sus egos. Así, dándole la espalda al abismo, habrán retrocedido buscando la luz del mundo ya conocido por ellos, su pasado. Aferrándose a lo familiar o a la tradición, negarán cualquier fuerza superior o fuente primordial más allá de sí mismos, intoxicándose gradualmente
con sus propios egos. Desde el punto de vista kármico, esta reacción va a generar progresivamente condiciones de pérdida de poder que se exteriorizarán a través de limitaciones físicas, situaciones de encierro o circunstancias bloqueantes en la vida, donde el individuo es incapaz de ejercer forma alguna de poder. Segundo, otros de estos nativos permanecerán entre el abismo sin moverse hacia adelante o hacia atrás más que unos cuantos pasos. Generalmente percibirán que existe un universo y un origen al cual están vinculados, aunque al mismo tiempo se encuentran atados compulsivamente por el temor de ir demasiado lejos dentro de dicho universo. Es una situación simultánea de atracción-repulsión de cara a desarrollar una relación consciente con este poder, existiendo en ellos una resistencia subconsciente a someterse a un poder superior a ellos mismos y limitándose a practicar su propia espiritualidad difusa. Para algunos, la necesidad de avanzar en su espiritualidad solo será reconocida en momentos de crisis extrema, cuando todo lo demás fracasa. Una vez ha pasado la crisis, desaparece también la necesidad y el enfoque hacia el lado espiritual. Por lo común, estos individuos tienden a identificarse con trabajos humanitarios o de servicio a los demás. A nivel kármico van a experimentar alienación, dificultades emocionales, rupturas, problemas relacionados con el trabajo, molestias psíquicas, ciclos de total vacío y falta de significado, desilusión, inutilidad y descontento, todo lo cual tiene como fin inducirlos hacia una más activa realización de su propósito evolutivo. Algunos de ellos tendrán una imagen muy alta de creatividad que puede llegar a transformar nuestra propia visión de la naturaleza del mundo. Un sorprendente porcentaje de actores, escritores y compositores famosos tienen a Plutón en la casa duodécima. Tercero, en este caso los nativos han afrontado el abismo con fe y se han sumergido en él, permitiendo al mismo tiempo la disolución de todas las viejas barreras y las limitaciones egocéntricas, estando por encima de cualquier condicionamiento producido por la identificación cultural o social. Muy bien. Han vuelto a nacer, como aquel que ha dejado pasar a través suyo la fuente y ésta sigue viva en él, expresándose a sí misma. En otras palabras, el centro de conciencia del individuo ha sido trasladado desde la ola hasta el océano. Bien, al fundirse y ser uno con el origen primordial, estos nativos van a limitarse con toda sencillez a ejecutar las tareas que están destinados a cumplir. Es posible que algunos tengan misiones especiales a desarrollar en bien de todos nosotros. ¿Ven? Lo que les decía anteriormente, kármicamente estarán liberándose de cualquier otra necesidad vinculada con el plano terrenal y en algún punto de su trayectoria no necesitarán regresar ya a este plano, a menos que así lo deseen o se les pida que lo hagan para cumplir una misión encomendada desde la fuente a través de sus emisarios. O sea, en el fondo lograrán la tan esperada iluminación y quizás ni siquiera tengan que volver a reencarnar. Miren, bien, ese es el regalo del universo. Entonces sírvanle al universo y el universo les va a dar todo. Ya espero que esté terminando el capítulo porque me estoy cansando. De las tres anteriores reacciones, la primera y la tercera son las más raras y la segunda suele ser la más frecuente. Es obvio que estas reacciones van a entretejerse en un fluir y refluir con las condiciones internas y externas de la vida individual. Los niveles kármicos y evolutivos nos ayudarán por su parte a comprender el cómo y el porqué de la reacción individual que cada nativo tiene y ha tenido frente a este anterior propósito evolutivo. En general, todos los nacidos con Plutón en la casa duodécima han intentado expandir el centro de su comprensión para llegar a englobar lo universal, ser unos con el todo cósmico y mirarse a sí mismos y a los demás como reflejos o extensiones del origen de la creación. En la experiencia de Plutón en la casa décima, el individuo había aprendido a ser una persona cultivada, con una identidad nacional. Al pasar a la casa undécima, aprendería a liberarse de esta limitación y adquirir una conciencia planetaria, suprarracional. Ahora, con Plutón en la casa duodécima, el aprendizaje consiste en llegar a ser individuos universales, cósmicos. Tal proceso requiere una redefinición de sí mismos en relación al tiempo y espacio, a la cultura, a los grupos de almas afines y a todo lo que puede condicionar su sentido de identidad personal separada, que no se amolde a la nueva conciencia de identidad fuera del tiempo e inmortal en el origen, el océano cósmico. Nos quedan 5 minutos de video, así que la necesidad de aquí consiste en comprender la parte individual que es preciso desempeñar en su vida diaria, permitiendo que la fuente se exprese a sí misma a través de este aspecto personal.
De este modo, el individuo debe aprender a dejar a un lado todo lo que pertenece a su pasado, a fin de prepararse nuevamente para el ciclo evolutivo que va a comenzar, el cual estará representado por Plutón en la casa primera. Todos los seres humanos vamos girando en forma cíclica en tanto que el arquetipo del propósito señalado por Plutón en la casa duodécima no se haya realizado totalmente. Es así un proceso de refinamiento gradual y eliminación de nuestras tendencias separatistas, así como el karma que éstas han generado. El punto opuesto a esta posición plutoniana está representado por la casa sexta y el signo de Virgo. Por consiguiente, el propósito evolutivo general para estos nativos consistirá en desarrollar métodos y técnicas por medio de los cuales puedan aprender la forma de analizarse a sí mismos. Al aplicar estas técnicas mentales, serán capaces de comprender cómo y por qué actúan de la forma en que lo hacen y por qué son de la forma que son. Además, aprenderán a percibir gradualmente y experimentar cómo una parte está unida, conectada a otra, y cómo una parte influencia y condiciona la expresión de cualquier otra. Respecto a la necesidad de conectarse con un sistema de creencias de tipo trascendental, estos puntos opuestos les exigen amoldar su estado natural de meditación con algunas técnicas específicas de este mismo ejercicio, a fin de enfocar claramente y de modo más vívido su conexión directa con la fuente. Gracias a estos métodos, la meditación, que les va a ayudar muchísimo, ellos podrán examinar, es decir, ustedes a través de su mente consciente y racional, las dinámicas que necesitan de un reajuste dentro del conjunto global, así como otras que deberán cambiarse, purificarse o eliminarse debido a los bloqueos que están produciendo. Por otra parte, estos puntos opuestos exigen a estos nativos el dedicarse a alguna forma de trabajo que sea práctico y útil para otros, especialmente en el terreno del servicio a los demás. En otras palabras, ellos no deben permanecer aislados o perseguir una existencia autocentrada. El tipo de trabajo que asuman puede ser muy diverso mientras toque el campo del servicio a la humanidad, pero su trabajo debe también reflejar de alguna forma el para qué de su existencia en este mundo. Debería ser pues algo más que cualquier trabajo, siendo determinado por su condición natural evolutiva y kármica. Mm, ya, voy a detener el video acá porque me estoy dando cuenta que en, bueno, en 3 minutos no me quiero apurar, así que voy a hacer una tercera parte ya. Qué locura esto, nos vemos, chao.